La semana pasada tuvimos una visita supremamente chévere y estuvo con nosotros Elisandro con un don de profecía súper, súper guapo, como se diría en España. Ministró grandemente y dio una palabra, y a varios dio una palabra. Si el sonido puede estar abajo, está abajo, muy bien. Y dio una palabra profética súper especial y estamos muy contentos. Sin embargo, queremos ser una iglesia madura. Y una iglesia madura es una iglesia que sea capaz de entender los tiempos que tiene que hacer y cuál es el concepto y qué es lo que Dios quiere hacer con cada palabra. Y yo quiero que sepamos como iglesia que cuando Dios da una palabra, muestra algo, nos está dando un objetivo, nos está diciendo te voy a llevar a hacer esto, pero quiere decir que nosotros debemos de volver otra vez a prepararnos y a formar nuestro carácter. Una palabra profética es una manera en la que Dios nos dice, dentro de 5 años vas a estar aquí, dentro de 10 años vas a estar allá, quiero hacer esto contigo, y de eso se trata la palabra profética, usualmente. Dios nos habla también en una palabra profética negativamente, cuando tiene que decirnos algo que no ha podido decirnos en lo privado, que nosotros no hemos escuchado. Por ende, como buen papá, Dios usualmente dice las cosas positivas y marca pautas. Pero la iglesia, el creyente, debe de tomar esa palabra como un deseo, como una marca de lo que va a pasar y inmediatamente volver a formar su carácter. Les voy a contar, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos dice que David recibió la palabra y dijo, el profeta Samuel se apareció mientras que estaba en el potrero, mientras que estaba cuidando las ovejas, y lo ungió y le dijo, vas a ser rey de Israel. Y entonces la solemnidad de la palabra de Dios y la grandeza vino sobre él. Dios dice que vas a ser rey de Israel. Bueno, acto seguido, el rey David volvió a cuidar, en ese entonces pastor de ovejas, en la parte más baja, el grado más bajo del trabajo que había para ese entonces, lo volvió a hacer, volvió a cuidar ovejas por X cantidad de tiempo, meses quizás, años quizás, hasta que luego fue gobernador de una ciudad, luego gobernador de un distrito, por decirlo así, y luego gobernador de el pueblo entero, de la nación entera de Israel. Entonces, con esto tenemos que entender que Dios nos visita y nos muestra, y habían palabras preciosísimas dentro de lo que odiamos, pero lo que nos tiene que dejar a nosotros es un sentido de responsabilidad. Y la iglesia madura es una iglesia responsable. Una actitud infantil dentro de la iglesia es me siento muy bien. No quiere decir que esté mal, pero es infantil, porque Dios no espera que nosotros simplemente con el evangelio nos sintamos bien, sino que lo que Dios desea es que nosotros actuemos y formemos nuestro carácter para ser más parecidos a Jesús. Por eso también acabamos de pasar Carrot Wood y la gran mayoría de la iglesia dijo, maravilloso, tuve un tiempo supremamente especial. Y maduramente hablando, decimos, qué lindo el tiempo, qué bonita las alabanzas, qué tiempo de libertad que tuvimos. Hasta ahí llegan los niños, pero los adultos, la gente madura en el espíritu, dice, ¿cómo puedo yo usar esto para hacer lo que Dios me dice que haga? Y entonces, en estos últimos días, lo que nos hemos dedicado a hacer es cómo ser una iglesia madura. Y hemos dado varias cosas y cómo llevar la iglesia a la madurez que Dios nos está demandando. También quiero decirle que la iglesia es tan madura como el más inmaduro de los miembros. Es decir, usted y yo somos la iglesia y Dios espera que usted y yo maduremos a la estatura de un varón perfecto. ¿Qué es madurez en la palabra de Dios? Parecerse a Jesús. Entre más nos parecemos a Jesús, más maduros somos. Entre más lejos de esa virtud, de esa meta, más inmaduros somos. Entonces, hoy quiero llevarlos o que vayamos como iglesia a descubrir ese siguiente paso en Dios, mirando 3 pasos para madurar y dar fruto en la vida cristiana. Y la semana pasada en la primera reunión hablé de la descripción de una iglesia madura y hablamos acerca de la iglesia de Tesalónica. Y quiero que vaya conmigo a sus notas y anote conmigo allí el principio que vamos a ir manejando el día de hoy es
Si quiero madurar como creyente, debo dejar que la palabra de Dios permanezca en mí. Entonces, anótelo allí. Si quiero madurar como creyente, debo dejar que la palabra de Dios permanezca en mí. Entonces, dentro de lo que vamos a hacer es vamos a descubrir qué hace una persona madura. Quizás usted esté contento porque vino a la iglesia y piense que estar en la iglesia ya le trae su madurez. Algunos vienen a un momento y han comenzado a conocer el evangelio, pero eso simplemente no le trae madurez. La Biblia demanda algo más de nosotros. Y yo quiero preparar precisamente con esta predicación que nos demos un paso más de madurez en lo que estamos. Si usted está desanimado, si usted está en ese proceso de madurez, si apenas está viniendo a la iglesia, si lleva muchos años, vamos a ajustar los conceptos de la madurez espiritual para que podamos continuar como iglesia y ser una iglesia madura. Entonces, rápidamente voy a llevarlo, no voy a detenerme como me detuve la semana pasada en la primera reunión hablando de la iglesia de Tesalónica y cómo la iglesia de Tesalónica era madura y qué hizo que fuera una iglesia madura. No voy a detenerme, pero voy a pasar rápidamente por aquellos versículos. Y quiero que vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, usted lo tiene en sus notas, capítulo 1, versículo del 2 al 10. Y rápidamente vamos a pasar por allí, pero si puede tomar algunas notas, subrayar y hacer un par de cosas, le agradezco y va a venir bien para su fe. Versículo 2 dice así, vamos a mirar el retrato de la iglesia de Tesalónica y cómo es una iglesia madura. En el versículo 2 dice, siempre damos gracias a Dios por ustedes. Una iglesia madura es una iglesia en la cual Dios está contento. Y yo creo que Pablo está hablando de parte de Dios hacia la iglesia diciendo, estoy contento con ustedes. Dice, continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Una iglesia madura es una iglesia que Dios la tiene presente delante de él. Es una iglesia que se presenta, es una iglesia de oración. Versículo 3. Una iglesia madura, mire lo que dice, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen. Hacen un trabajo fiel. Los que están sirviendo les felicito. Eso es madurez. Luego dicen las acciones de amor que realizan. Una iglesia que ama a los demás es una iglesia madura. Una iglesia madura es una iglesia que quiere expresar el amor de Dios. La siguiente parte dice, y constantemente, y lo constante, la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia madura es una iglesia que espera continuamente, que desea, que está a las puertas, queriendo saber qué es lo que va a pasar, que no se detiene. Versículo 4. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Una iglesia madura es una iglesia que sabe que Dios lo ama y que es capaz de vivir ese amor con el que Dios la ama. Pero también sabe que es una iglesia elegida. Es decir, hombres y mujeres que saben su identidad, que tienen identidad como creyentes. Y una de las cosas que le pasa a muchos creyentes es que no saben dónde están. Hoy hacen una cosa, mañana hacen otra. Y no saben si están en el Señor o no están en el Señor. Una iglesia madura es gente que tiene una convicción clara de su identidad en Cristo. Versículo 5. Pues cuando les llevamos las buenas noticias, no fue solo con palabras, sino también con poder. Circula las palabras. No solo fue con palabras, sino que también fue con poder. Una iglesia madura es una iglesia que experimenta el poder de Dios. Milagros, sus vidas cambiando, sus vidas siendo transformadas. Luego sigue diciendo, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que les declaramos o les decíamos era verdad. Circulen las palabras, plena certeza. Una iglesia madura tiene plena certeza de la verdad de Cristo. Le hago la pregunta, ¿lo tiene usted? ¿Ha creído? ¿Ha entendido usted en quién ha creído? ¿Tiene usted una certeza en su corazón? Hoy dice, a veces creo que Dios es la verdad, Jesús es la verdad, mañana pienso otra cosa y están dudando, los jóvenes dudan en su fe. Su fe se ve a través de su comportamiento. Siguiente parte dice, y ya saben de nuestra preocupación por ustedes. Es una iglesia que tiene una buena relación con la autoridad. Dice, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Tienen buenas relaciones con la autoridad. Versículo 5. Versículo 6. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu. Es una iglesia que quiere recibir la palabra de Dios con alegría. Piensen eso. ¿Quiere usted recibir la palabra de Dios con alegría? ¿Le alegra
cada domingo, cada momento en que Dios le va a dar la palabra y usted tiene la oportunidad de escuchar el evangelio una y otra vez, se vuelve a encender. Mire, yo conozco gente dentro de la iglesia que son como una tetera. Inmediatamente les dan una palabra, se enciende y comienza el agua otra vez a hervir. Eso pasa, es algo que pasa en el corazón. Entonces recuerde, usted es la iglesia, usted es la tetera, usted es aquella persona que se debe sentir llena de esto que estamos leyendo aquí. Esto podría describirnos a nosotros si somos creyentes maduros. A pesar del gran sufrimiento que les trajo, ¿a pesar de qué? Del gran sufrimiento. Circulan las palabras allí, del gran sufrimiento. Es una iglesia que sabe sufrir. No solamente sabe sufrir por la persecución, sino es una iglesia que sabe sufrir por lo que está viviendo en el día a día. Note lo que sigue a continuación. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Una iglesia madura es una iglesia que sabe imitar a sus líderes y una iglesia que sabe imitar al Señor. Sabe imitar la enseñanza, sabe imitar los ejemplos que Dios le da. ¿Está usted imitando los ejemplos que Dios le da? Versículo 7. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia. Una iglesia madura es una iglesia que sabe y que de repente se vuelve un ejemplo. ¿Es usted un ejemplo del evangelio con otras personas? ¿Es usted un ejemplo de evangelio en su familia, en sus hijos? ¿Sus hijos pueden ver en usted una fe segura y continua? ¿O sus hijos ven un padre que va y viene y cambia? Pueden ver sus familiares una fe profunda, pueden ver sus amigos una fe profunda. Sigue ese ejemplo, son un ejemplo para todos los demás. Versículo 8. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada. Una iglesia madura anuncia el evangelio. Trae, dice a otros. Dios los está buscando, lleva la salvación a otros. Dice, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia. No solamente comparte acá, sino que está preocupada por la responsabilidad que tenemos a nivel de país, de ciudad. ¿Está usted preocupado por Londres? Si usted no está preocupado por Londres, por su barrio, por lo menos está preocupado por su familia. Pero si usted nunca piensa en Londres y solamente está pensando en usted y en las 4 personas que hay en su casa, creo que le falta madurar, porque el evangelio lo va a llevar a preocuparse por la comunidad. Ustedes me preguntarán, ¿por qué como pastor estoy preocupado por ustedes? Porque el evangelio me demanda preocuparme por la gente. Pero eso no es una cuestión del pastor, es una cuestión de todo aquel que sea un creyente maduro en la fe. Entonces tiene que hacerlo. Y si quiere ver una iglesia inmadura, es una iglesia que está centrada en ella misma, que quiere solucionar sus problemas, usualmente dinero, usualmente emocionales, usualmente problemas familiares. Pero cuando usted sale de esas 3 personas, de esos grupos con el que usted comparte y mueve, y esto se vuelve una cuestión de los demás y los lleva a otro nivel, ahí eso es una prueba de madurez. Muy bien, lo llevo a la siguiente parte. A donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe de ustedes. Una iglesia madura es una iglesia que las personas alrededor conocen su fe y dicen, yo sé lo que está creyendo esta persona. Yo sé lo que está creyendo mi mamá, yo sé lo que está creyendo mi papá, yo sé lo que está creyendo mis hijos. Y puedo ver que son un ejemplo y puedo ver que tienen una fe firme y una fe sana. Versículo 9. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron. Circula la palabra maravillosa bienvenida. Una iglesia madura es capaz de ser y dar la bienvenida a otros que están fuera. Se vuelve un soporte y es capaz de dar protección. Cuando la gente viene a las iglesias, viene buscando protección. Pero hay iglesias donde no se encuentra, debido a que no falta madurez, donde no hay una protección, la protección de la palabra de Dios, la protección de los líderes, la protección del líder que le dice al discípulo, no vayas por acá, no hagas esto, mira lo que está pasando contigo. Una iglesia madura produce protección, trae bienvenida, atrae a la gente porque la gente se siente segura, la gente se siente estable. El evangelio da estabilidad a una familia, el evangelio da una estabilidad a un joven, el evangelio produce estabilidad en un niño. El evangelio produce estabilidad en toda una familia, una nación, una comunidad. De hecho, la muestra de una iglesia sana es una iglesia que está proveyendo estabilidad en el lugar donde está. Entonces piensen esto, ¿está usted produciendo estabilidad? ¿O las personas que hay alrededor suyo no pueden confiar porque me siento inestable?
Una de las características que me gusta más de la iglesia es que la iglesia se reúne todos los domingos a la misma hora y usualmente ven a las mismas personas y eso produce estabilidad. No es más allá, el aspecto espiritual no es algo, una dimensión extra espiritual, es algo que pasa porque la iglesia está allí, está comprometida con lo que está haciendo. Y esta es una iglesia comprometida. Luego mire lo que dice, de cómo se apartan de los ídolos. Una iglesia madura es una iglesia llena de gente que quiere apartarse de todo lo que es idolatría. Y todo ídolo aparta de Dios. Producen continuamente, están luchando en todo con fuerza, vehementemente, para que nada los aparte de Dios. Luego dice, y para servir al Dios vivo y verdadero. Una iglesia madura quiere servir, desea servir. Entonces, se pregunto, que si usted está llegando a la madurez, su deseo es servir, no porque lo pongan a hacer algo, sino porque en su corazón dice, tengo que hacer una diferencia, tengo que servir, algo tengo que hacer, porque todo esto que me están dando, ¿cómo me voy a quedar quieto? ¿Cómo me voy a quedar callado ante semejante salvación? Amén. Denle un aplauso gigante al Señor. Venga, lo llevo al último versículo, versículo 10 de esta descripción. Una iglesia madura comenta, mire lo que dice, también comentan como ustedes, esperan con ansias. ¿Esperan con qué? No se escucha. ¿Esperan con qué? Esperan con ansias. Una iglesia madura es una iglesia que espera con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, de Jesucristo. Es una iglesia que desea, Señor, ven pronto porque te estamos esperando. Y va a ser todo esperar con ansias, es prepararse en ellos mismos, preparar lo que hay alrededor, todo con la venida del Señor. Esperan, están continuamente anhelando. Eso es una iglesia madura. Ahora, la pregunta del millón en esto es, ¿cómo llegaron a ser una iglesia con estas características? Vaya, usted lo tiene ahí en sus notas. ¿Cómo pudieron llegar a ser una iglesia con estas características? Y hay varias preguntas que la gente no se hace, pero que me parece que algunos de los que vamos a las iglesias tenemos en mente. Y la primera, la gente piensa que llega a esta madurez porque le pareció bonita una reunión, porque encuentran una iglesia hecha y formada, porque se emocionan, porque van a un concierto, porque lloran, o porque simplemente son parte de una comunidad. Pero la gente no llega a una madurez, una iglesia no llega a ese tipo de madurez simplemente por los eventos. La gente llega a la madurez porque permanece en el Evangelio. Escríbelo allí, porque permanece en el Evangelio. Y con esto le estoy hablando a usted. Usted va a llegar hasta donde pueda permanecer en el Evangelio. Por eso encontramos en las iglesias mucha gente que crece y otros que no crecen. Y muchos que llevan mucho tiempo y no pueden dar un fruto. Y otros que llevan muy poquito tiempo y en muy poquito tiempo hacen mucho. Y la razón es una. No es a la cantidad de congresos a lo que vaya. No es cuánto emoción tenga. Es cuánto permanecen en la palabra de Dios. Y quiero dejarle esto claro porque eso es lo que necesitamos fundamentar en usted. Necesito derrumbar la idea que usted piensa porque vivo de una manera y porque hago algo determinado, simplemente yo voy a madurar. No, es el permanecer. Lo que transforma en esta iglesia y en cualquier iglesia es el permanecer. Eso es lo que transforma. Es el permanecer en la palabra de Dios. Vamos a mirarlo como lo hizo la iglesia de Tesalónica. Vaya conmigo, primera de Tesalonicenses, lo tiene allí en sus notas, capítulo 2, versículo 13. ¿Cómo fue que esta iglesia lo logró? Y esto nos ayuda a nosotros para darnos una idea, pero vamos luego a entrar en algo más profundo. Mire lo que dice. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. ¿A quién dan gracias? A Dios. Ok, escuche lo que sigue a continuación. La iglesia, Pablo decía, damos gracias a Dios por ustedes, iglesia, por ustedes, Tesalónica, de que cuando recibieron la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Ok, quiero que circulen las palabras de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Quiero que circule esa frase y la voy a explicar. Básicamente, la primera actitud que tuvo la iglesia de Tesalónica era creer con un corazón genuino lo que les estaban diciendo. La iglesia de Tesalónica, para llegar a la madurez,
Simplemente me los puedo imaginar en mi mente y yo tengo que imaginarme las iglesias y me imagino lo que va diciendo la Biblia. Me imagino a la iglesia escuchando lo que les estaban diciendo y escuchándolos con honestidad. No escuchando como algunos hacen con ¿será que me están engañando? Sino estaban listos a decir y a escuchar, quiero oír lo que me están diciendo. Tenían un corazón sencillo para escuchar. ¿Sabe que muchas veces en el evangelio las personas no tienen un corazón sencillo para escuchar? Y vienen con dificultades para creer. Y usted tiene que limpiarse y decir, yo quiero escuchar bien lo que tú me vas a decir. Lo voy a llevar a la segunda característica de esta iglesia y cómo llegó a la madurez. Una de las razones cómo llegó a la madurez, entre otras. Mire lo que dice. Lo recibisteis, ¿qué recibieron? El evangelio. Dice, lo recibisteis no como palabra de hombre. Quiero que circule esas palabras. No como palabras de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios. Resalten esas palabras. Sino como es en verdad la palabra de Dios. Es decir, ellos dijeron, esa iglesia de Tesalónica, dijeron, lo que nos están hablando viene de Dios. Colóquelo allí, escríbalo en una parte de su hoja, de sus notas si quiere. Lo que nos están hablando viene de Dios. No soy yo el que está diciendo esto, sino es Dios el que me está hablando. Y si Dios me está hablando, debe ser muy importante. Ahora, le hago la pregunta. Cuando usted escucha el evangelio, ¿es usted consciente de que Dios es el que habla? Olvídese por un momento del predicador. ¿Es un predicador gago? ¿Es un predicador que habla muy bien? ¿O es un predicador que tiene muchos errores? Olvídese de eso. Pero lo que escucha, ¿será que es Dios quien le está hablando? Bueno, la iglesia de Tesalónica entendió claramente que Dios les estaba hablando. Y dijeron, esto no es palabra de hombres, esto es palabra de Dios. Entonces piensen eso. Recibieron la palabra, lo que estaban escuchando. Todo lo que hace el día a día de esta relación que usted tiene con Cristo o que está comenzando con Cristo, tiene como objetivo que usted entienda que es Dios quien le habla. Y si Dios es quien le está hablando, deberíamos poner buena atención. Pero la gran mayoría o muchas iglesias, las personas no son conscientes de que Dios es el que le está hablando. Por lo menos, entonces, cuando se termina la reunión, si hay una alabanza guapa, si hay una alabanza no tan guapa, si hay desorden, si no hay desorden, la persona se va a su casa diciendo, bueno, fui a la iglesia. Pero no van pensando que era Dios quien les quería hablar. El éxito de Tesalónica es que dijeron, si Dios me está hablando, voy a ponerle cuidado. Y eso se nota en las personas maduras. Cuando las personas están maduras, los creyentes son maduros, simplemente se van dándole vueltas a lo que fue predicado, lo que escucharon. Ayer salimos de una conversación, iba yo con mi hermano hablando, íbamos diciendo, ¿cómo fue esto? Y nos íbamos pensando, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? ¿Y saben por qué? Porque son personas que anhelan entender que Dios está hablando. Lo voy a llevar entonces a la tercera, ¿verdad? Y dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿La cual qué? No se escucha. ¿La cual qué? Actúa en vosotros. La iglesia de Tesalónica dejó que la palabra estuviera en ellos actuando. Le permitió al evangelio. Miren, usted y yo no cambiamos en el evangelio si no dejamos que la palabra de Dios actúe. Cuando salieron, cogieron esa palabra y fueron transformados. Ninguno de nosotros está siendo transformado por el buen comportamiento. Quizás el caballero de atrás pensará que lo transforma el comportamiento o la disciplina. Usted no es cambiado por su comportamiento. Usted es cambiado por lo que hay en su corazón. Inmediatamente cuando usted cambia su corazón y produce y hay arrepentimiento, el comportamiento comienza a cambiar. Si usted cambia solo comportamiento y no cambia corazón, usted está en una religión. Es un acto de su voluntad y no es un acto del Espíritu. Muy bien. Ahora entonces, ¿qué pasa cuando yo no permanezco en el evangelio? La siguiente pregunta que quiero que usted anote allí. ¿Qué pasa cuando yo no permanezco en el evangelio? Y le voy a decir lo que pasa en pocas palabras, pero lo vamos a leer. Lo que pasa es que el evangelio pierde su fruto.
Anote eso. El evangelio pierde su fruto en mí, en usted. Por muchos años hemos escuchado que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y hemos entendido que cuando nos dicen que la palabra de Dios no vuelve vacía, pensamos que la palabra de Dios tiene fruto en todas las personas. Y yo creo que es un error teológico, porque cuando yo entiendo que la palabra de Dios no viene vacía y hay personas que reciben la palabra y no tiene efecto en ellos, esa palabra, para el efecto que tiene en ellos, se pierde. Hay mucha gente que ha escuchado por muchos años la palabra y el mensaje de Dios, pero sus vidas no son transformadas. Escuchan 10 kilómetros de palabra de Dios y sus vidas cambian 1 metro. ¿Por qué? La palabra de Dios sí se vuelve infructuosa. Ahora, es cierto que no vuelve vacía. Es decir, cuando usted sale a evangelizar y alguna persona me ha dicho, y me acerco a la persona y le dice, ¿quieres conocer a Jesús? Y comienza a darle la palabra y el mensaje, aunque la persona no lo reciba, esa palabra sí tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto? Te dije, te mandé mensajeros para que te anunciaran y tú no hiciste nada. Más en la persona no tiene un efecto. Tiene un efecto delante del Señor. Si me puedo dar a entender en eso. Entonces voy a ir rápidamente para que vayamos en lo que dice el evangelio. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios se pierde? Y yo quiero que usted de esos siguientes, en estos días, usted va a volver a su casa, va a tener esos cambios y el evangelio lo está confrontando. Y quiero que sepa qué pasa si se pierde la palabra de Dios. Y vamos juntos a Mateo 13, versículo 18. Y mire lo que dice. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿La qué? Ok, quiero que circule la palabra sembrador. ¿Qué quiere decir con sembrador? Lo que Dios está diciendo, nos está hablando en una historia que refleja el evangelio. Y lo que nos está diciendo es que el evangelio funciona como un sembrador, con una persona, como un campesino que sale a sembrar la palabra. El campesino ciertamente es Dios, o el Padre, o es el Espíritu Santo a través de lo que hace acerca del evangelio. Es la misma palabra de Jesús enviando su mensaje a nosotros. Pero ahora quiero llevarlo a cómo se pierde la palabra. Y quiero que sean muy conscientes de esto. Versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra. ¿Cuándo quién? Ok, cuando alguno. Circula la palabra alguno y coloque su nombre. Cuando David oye la palabra. Cuando Sandy oye la palabra. Cuando Juliana oye la palabra. Cuando Juan David oye la palabra. Anótelo allí. Cuando una persona oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Quiero que circule la palabra, viene el malo. Y miren el efecto que tiene cuando la persona no lo entiende, no se interesa en mantener y permanecer esa palabra. Dice, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y esta es la típica persona que le enseña la palabra de Dios, por alguna razón o está aquí y está distraído, o en algunos casos ha entendido, y por alguna razón, 1 hora después, le roban de su corazón lo que tiene. Lo he visto así. Es la vida de iglesia. Es increíble que personas que se les invirtió grandemente, vieron milagros, de repente algo les lleva. No importa, ya hemos dicho que los milagros no convierten a nadie. No sé si usted sabe eso. Hay gente que la sana, tiene unos milagros increíbles, milagros financieros, milagros emocionales, milagros físicos, pero los milagros no cambian a la gente. Lo único que cambia es el arrepentimiento. Y pasa algo sobrenatural. En medio de ese trabajo, en medio de esos milagros que pasan, de repente un día alguien le roba la palabra. Quiero que sepa esto. Alguien está muy interesado en robar todo lo que usted pueda recibir de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sabe que lo que usted va a recibir de Dios va a cambiarlo a usted, va a cambiarle a sus hijos, va a cambiar las generaciones de generaciones, va a cambiar su manera de vivir, su manera de trabajar, su manera de pensar, va a cambiar todo lo que usted tiene alrededor. Por consiguiente, si a usted, si le intentan en este trabajo, en esta vida de cristiana, si le logran robar aquella semilla que es incorruptible, que lo puede cambiar, van a tener éxito en su trabajo y usted no va a cambiar. Sin embargo, ¿cuál será el efecto de muchos? No me importa. Si me roban lo que yo tengo, no importa, porque no creen que lo que están tomando y lo que se enseña desde la palabra, desde la Biblia, es la palabra de Dios.
Por consiguiente, no creen que vayan a ser transformados. Pero aquellos que creen y que permanecen en esa palabra, sus vidas cambian. Se quitan adicciones. Sus familias comienzan a vivir diferentemente. Se arregla la manera de ver el matrimonio. Se arregla el futuro de los hijos. Cuando usted recibe la palabra de Dios con un corazón sencillo, el rumbo de su vida cambia para siempre. Amén. Denle un aplauso gigante al Señor. Entonces anote, fue sembrado en su corazón. Perdón, anote, arrebata o resalte, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. No permita que nada le arrebate lo que fue sembrado. Y quiero que sepa esto, Dios utiliza maneras muy extrañas muchas veces de sembrar cosas en su corazón. ¿Sabe para qué? Para que usted mantenga despierto. De repente Dios le da grandes cosas a través de una persona que usted no esperaba. Dios le da grandes cosas a través de gente, esposos, esposas. Esposos, escuchen esto. Sus mujeres tienen una gran verdad a través, son grandemente usadas por el Espíritu Santo. Y eso es una cosa muy difícil de entender muchas veces para muchos hombres. Pero Dios utiliza las personas que usted menos piensa para darle una verdad que va a cambiar su vida. Le sigo diciendo, escuche lo que sigue adelante de este versículo 19. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, repita conmigo, pedregales. Este es el que oye la palabra, circule esta frase, oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay personas en medio de la iglesia, en la vida cristiana, que cuando reciben algo se emocionan. Quizás usted salga emocionado el día de hoy de aquí. Quizás usted por haber venido y está esta temporada como iglesia y lo invitó a alguien y usted está en este tiempo, usted salga, me encanta y yo quisiera, y hasta en su mente dijera, yo quiero esto que me están proponiendo. Porque ¿sabe una cosa? Nadie puede proponer lo que propone Jesucristo. Usted no va a encontrar esto en ninguna parte. Nadie puede proponer estas palabras del Señor Jesucristo. Estas palabras son vida eterna. Entonces hay personas que lo reciben con gozo y el gozo les dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, 15 días, 1 semana. El gozo les demora 2 años. Pero note lo que sigue a continuación de esta palabra. Dice versículo 21, pero no tienen raíz. ¿Qué no tienen? Raíz. Ok, circula la palabra no tienen raíz. Y cuando hablamos de raíz estamos hablando de fundamentos. ¿Qué quiere decir eso? No oran, no leen la palabra de Dios. No tienen una vida disciplinada en el Espíritu. Iglesia, quiero que sepa, si quiere madurar, tiene que tener disciplinas espirituales. Y las disciplinas espirituales son la lectura de la Biblia, la oración, el dar, el servir, el honrar. Todo lo que la palabra de Dios nos dice que son disciplinas espirituales. Si usted no quiere asumir sus disciplinas espirituales, tarde que temprano, su palabra, la palabra va a ser ahogada en usted. Porque no va a poder resistirla. Usted es una palabra, Dios es la palabra en usted. Jesucristo pone una palabra en usted que tiene que echar raíces. Y las raíces son maneras de conducir la vida de Cristo en nosotros. Por eso una persona, jóvenes arriba, que no están dispuestos a vivir sus vidas y bajo disciplinas espirituales, tarde que temprano, 1, 2 o 3 años o en X tiempo, simplemente van a dimitir. O simplemente van a vivir vidas dentro de la iglesia, pero no van a madurar. Van a ser el Peter Pan espiritual de su vida. Entonces, circule esas palabras. No tienen raíz en sí, sino es de corta duración. Quiero que circule las palabras, es de corta duración. Cuando usted no tiene raíz, el efecto del evangelio es de corta duración. Cambia a un hijo y lo cambió por una temporada. ¿Alguna vez ha visto un creyente que de repente tuvo una fuerza para continuar o para emprender algo en el evangelio? Intentó algo y se emocionó y durante 5 años sirvió hasta en la iglesia y de repente lo vio que soltó la toalla. Es una persona que no tenía raíces, tiene corta duración. Una persona que de repente tira en medio de las circunstancias la toalla por alguna cosa, o cuando se ve el evangelio, o cuando se ve amenazado, o cuando comienza Dios a quitar la cultura. ¿Sabe una cosa? Que Dios va a tratar con nuestra cultura. Dios siempre va a tratar con su cultura. Dios va a tratar con todo lo que interrumpe el camino con él. Y si usted no tiene raíz,
usted no va a soportar ese momento. Por eso es que los jóvenes muchas veces se apartan en un momento. Por eso es que los adultos se apartan ya por largas temporadas. Y cuando uno los encuentra en la calle, muchos de ellos dicen: sí, hombre, yo sé todo lo que usted me está diciendo. Uy, yo lo escuchaba si yo iba con mi esposa cuando éramos casados. Si yo iba de niño, si mi abuelo me trajo, si yo he escuchado el evangelio, eso era maravilloso. ¿Y por qué no estás en ese evangelio? Porque no tienes raíces. Y se vuelve un sueño idílico. Se vuelve un sueño de: esto es lo que yo quise hacer un día, pero no soy capaz de vivirlo. Y saben que es bueno. Muchos de ellos traen a sus hijos. Hubo una temporada en que muchos padres traían a los hijos a la iglesia y les decían: quiero que vengan los hijos a la iglesia porque necesitan que aprender. Necesitan aprender cómo seguir a Jesucristo. Y le preguntábamos a los padres: ¿y ustedes? Y ellos no eran capaces. Tenían corta duración. El fruto tenía corta duración. Note lo que sigue a continuación. Dice: pues al venir la aflicción, quiero que circulen las palabras: al venir la aflicción. El evangelio siempre va a tener aflicción. Y le voy a contar esto. Y si no está preparado para enfrentar esta adicción, usted no puede seguir el evangelio y no puede seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio trae dos tipos de aflicción. Primero, una aflicción hacia afuera. ¿Qué quiere decir eso? Problemas todos los días. El evangelio, Jesucristo, ser parecido a Jesús, nos demanda ser diferentes a este mundo. Y usted tiene un choque cultural. Continuamente usted se va a sentir que va en contra y hay conflictos. Y el siguiente conflicto es un conflicto interno. El evangelio, aquel que quiera seguir el evangelio, va a sufrir internamente. Todos los momentos, lo recuerdo, ahorita estaba sufriendo y mortificando por dentro mi alma y diciendo: Señor, no quiero ser así. Es un choque cultural, es un choque espiritual, es un choque entre dos naturalezas, lo que usted quiere hacer y lo que Dios quiere hacer. Por eso, aún aquel creyente que no tiene aflicción no es un creyente verdadero. El evangelio tiene que continuamente, día a día, hacer que usted se sienta mal. No es que el evangelio lo haga sentir a propósito, es decir, tiene un mal efecto en su vida. No, es que el evangelio quiere que usted haga lo correcto y su alma y su carne quieren hacer algo totalmente opuesto. Mi evangelio me dice, y el Espíritu Santo: no mires a otra mujer. Mi carne me dice: mira. El evangelio me dice: no robes. Mi alma y mi carne me dice: es más fácil vivir robando. El evangelio me dice: perdona. Y mi carne me dice: no vayas a perdonar, no cometas ese error, porque si llegas a perdonar, te la montan. El evangelio me demanda: perdona si quieres que yo gobierne. Si usted no está dispuesto a vivir la aflicción, el evangelio tiene poca duración en usted. Note lo que sigue a continuación. O la persecución. Circula la palabra persecución. La persecución por causa de la palabra. El evangelio va a demandar persecución. Y persecución de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Persecución de sus amigos. Persecución de las personas que están. Persecución de las personas que lo quieren. ¿Por qué? No aún, ni siquiera porque lo odian. Es porque usted piensa diferente. Como el evangelio llega a gobernar su alma, inmediatamente usted está en contrarios con las personas con las que solía caminar. Inmediatamente su vida se vuelve en contra de esas personas y comienzan a decirle: ¿por qué vas a ir el domingo? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a ir a la iglesia? Y usted en su corazón simplemente sabe y siente: el evangelio se lo demanda. El evangelio le demanda, le demanda, le demanda, le demanda y le demanda. Es una cosa que usted no sabe. Amigos, no puedo ir con ustedes, ya no voy al infierno, ahora voy con Jesús. Sus amigos le demandan: ¿por qué no vienes con nosotros si lo hemos hecho en los últimos 25, 30 años? ¿Por qué ya no haces lo que hacíamos antes? Porque el evangelio va a hacer que nosotros entremos en shock. Y si no está dispuesto a esta persecución, entonces usted no puede tener el evangelio en usted. Por eso, cuando una persona tiene el evangelio, se le nota el cambio de amistades, se le nota el cambio de ambiente que tiene. En algún momento se llega hasta a sentir solo. El evangelio tiene soledad, mucha soledad.
Claro, porque si usted vive con todos los pecadores día y noche y de repente conoce el Evangelio, su corazón comienza a... Pero si usted está en el Evangelio y todavía sigue cómodo con sus amigos que fumaban marihuana, con los que se emborrachaba, entonces dudo yo que haya Evangelio, porque le tiene que incomodar. El olor del cigarrillo tiene que incomodarle. El olor de lo que piensan tiene que incomodarle, porque hay una nueva vida en usted. Le tiene que incomodar el olor del Evangelio, porque es un choque muy grande. Entonces le pregunto, ¿está usted en medio de esta aflicción? ¿Está viviendo el Evangelio? Si no ha llegado a esta aflicción, pregúntese, ¿por qué no ha llegado? Si el Evangelio demanda aflicción. Versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos, escriba la palabra espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y quiero que circule la palabra espinos y coloque los deseos del corazón continuamente. Son los problemas. Una de las cosas que más evita que el Evangelio nazca y crezca en su vida y de fruto en usted y en sus hijos es su deseo por hacerse millonario, es su deseo por tener dinero, es su deseo por el placer. Ese deseo por el placer nos dice: no me sirvas a mí, no quiero ser, no sirvas a Dios, sírveme. Tienes que ser rico, se te está pasando la hora, tienes que hacer dinero. El deseo del Evangelio es caminar parecido a Jesús, pero Jesús tiene que quitar esos amores tan grandes que hay en nuestro corazón, y es el amor al placer, el amor a lo que tenemos, son esos problemas del mundo. Y note lo que sigue a continuación. Dice: pero el afán de este siglo, circula la palabra el afán de este siglo, y el engaño de las riquezas, circula la palabra el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. ¿Qué hacen con la palabra? Ahogan. Ahora, ¿es posible tener la palabra ahogada y estar sentado donde usted está sentado? Usted sabe que sí. Es posible que en este momento la palabra que hay en su corazón esté ahogada. El grupo más grande para evangelizar o más continuo, donde continuamente hay que evangelizar más, es en la iglesia. La iglesia de estos últimos tiempos es una iglesia inconversa. Muchos vienen a escuchar simplemente porque hay algo bueno, porque hay una organización o porque hay algo que es de moda, pero no están dispuestos a venir a ser transformados a la imagen de Jesús. Y lo único que la iglesia verdaderamente tiene para ofrecer es ser parecidos a Jesús. No le podemos ofrecer nada porque la iglesia no tiene nada más que ofrecer. El resto son ideas. Lo único que la iglesia del Señor Jesucristo puede ofrecerle a usted es llevarlo a que se parezca a Jesús, y eso le va a doler. Eso no es agradable, porque yo estoy a gusto con parecerme a alguien totalmente opuesto a Jesús. Y para parecerme a Jesús, un pecador como yo, tengo que pasar un esfuerzo y un proceso muy grande en mi vida. Por eso el Evangelio solamente puede ofrecer la vida de Jesús en usted. Usted tiene que replantearse qué es lo que está buscando al seguir a Jesús o al venir a la iglesia. Lo único que le podemos ofrecer, aparentemente le ofrecemos una familia, pero la familia verdadera no viene sin Jesús. Aparentemente le ofrecemos prosperidad porque las vidas comienzan a cambiar, pero no le podemos ofrecer la prosperidad si no viene primero Jesús. Todo el resto y todo el cambio de eso, el cambio de esa ecuación, no va a valer. Tarde que temprano va a ahogar la palabra. Por eso usted tiene que replantearse: ¿por qué voy a la iglesia? A la iglesia se va para ser transformado a la imagen de Jesús. Ese es el propósito inicial y el único propósito que usted encontrará en la iglesia. Aunque la iglesia reparta comida, aunque la iglesia toque música y usted se alegre, aunque la iglesia haga de comer, aunque la iglesia atienda a los niños, aunque la iglesia haga pastorales, aunque la iglesia ore por sanidad, aunque la iglesia sea capaz de controlar a su hijo, aunque la iglesia le enseñe cómo comportarse, lo único que la iglesia ofrece es a Jesucristo. Y todo lo que ofrezcamos fuera de esto es un error, y tarde que temprano caerá.
Entonces, el problema no está en la iglesia, aunque en muchas iglesias pueda estar. El problema está en lo que usted está buscando. Y si usted está buscando algo diferente, tarde que temprano será decepcionado. Jóvenes, no vengan por sus amigos. Deben de venir a buscar a Jesús. Tarde que temprano la palabra va a ser ahogada. Y escuche lo que dice la última parte del versículo. Y se hace infructuosa. Circula esa palabra. Se hace infructuosa. ¿Cómo se hace? Es decir, la palabra de Dios no tiene fruto. Por eso le tenemos hoy que pasar tiempo enseñándole a la iglesia cómo dar fruto. Porque la palabra de Dios se ha vuelto en la iglesia de los últimos tiempos infructuosa, no tiene fruto. La pregunta es, ¿está volviendo infructuosa en su corazón? Entonces lo voy a llevar a 3 pasos para permanecer en el evangelio y para tener una palabra que dé fruto. Pablo nos dice que la misma enseñanza le da a la iglesia de Corintio en la primera carta, capítulo 15, versículo 1 al 2. Y escuche lo que dice. Léalo conmigo. Versículo 1. Además, una vez más, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ok, quiero que se detenga a pensar en esto. Pablo le dice a la iglesia, si quieren madurar y no quedarse niños en el evangelio, van a tener que hacer estas 3 cosas. Y yo le digo a la iglesia y a aquellos que genuinamente el día de hoy quieren caminar con Jesús, aquellos que quieren buscando nunca los hará nada, pero aquellos que quieren caminar y ser parecidos a Jesús, que es lo que Dios les está ofreciendo en la palabra de Dios, nos está ofreciendo a todos, tienen que dar estos 3 pasos. El primero, anótelo allí, tengo que recibir el evangelio. Anótelo. Tengo que recibir el evangelio. Si usted no recibe, no hay evangelio. El evangelio no se recibe por fuerza. El evangelio no viola a nadie. El evangelio, la palabra de salvación, se recibe por deseo personal. El evangelio no se puede imponer. Y eso es muy duro para nosotros los padres. El evangelio se tiene que recibir. Y se tiene que anhelar. ¿Qué significa esto? Cuando usted reciba la palabra que Dios le está dando, usted tiene que en su corazón anhelar escuchar. Si usted no anhela escuchar, el evangelio no tiene ningún tipo de fruto. No importa que le esté hablando el mismo Señor Jesucristo. Hay personas que yo he llegado a pastorear y en algún momento he llegado a la conclusión. Y uno se siente como pastor, soy mal pastor. Porque uno les intenta ayudar y uno les intenta ayudarlos para que sus vidas sean transformadas. Pero me acuerdo de Jesús. Le digo, si Jesús siendo Dios no le escucharon, ¿quién soy yo para que me escuchen? Porque aunque usted tenga un ángel al frente, si usted no quiere recibir, el evangelio no tiene fruto en usted. Entonces la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted deseó recibir? Y le pregunto, ahí donde está en este momento, ¿quiere usted ser sanado? Había un hombre que estaba paralítico y para recibir un milagro, dice la palabra de Dios, tenía que correr hacia un estanque, al estanque de Siloé, y allí recibiría un milagro. Y Jesús dice que el hombre estaba, creo que unos 18 o 20 años. Y dice que Jesús le preguntó, dijo, ¿tienes 18 años? ¿Tienes 18 años en la iglesia?
Llevas 20 años de cristiano y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y parecía una locura la pregunta cuando yo lo descubrí, pero ¿por qué le pregunta si quiere ser sano si está allí? Es posible estar en una iglesia y no estar sano, no querer ser sano. Es posible estar en todas las situaciones en las que usted está y no anhelar sanidad. Es posible que usted esté en el evangelio en este momento y usted no quiera, simplemente esté obligado porque lo trajeron, porque vino, porque no hay nada que hacer los domingos, porque la comida es buena, porque hay un parque, porque hay voleibol, porque hay redil, porque hay cosas de verano. Es muy posible, y aún es muy posible que habiendo recibido, usted no quiera recibir más y esté allí quedado en su corazón porque por alguna razón vino alguien y tomó la palabra que Dios le había dado y se la llevó, y a usted se quedó sin ese deseo de recibir lo que Dios tiene para usted. Entonces deténgase a pensar, ¿quiere usted verdaderamente hoy recibir de Dios? Y va a tener que tener pantalones para poder afrontar si quiere recibir de Dios. Le hago la pregunta, ¿quiere realmente recibir de Dios o vino simplemente a escuchar? Hay gente que me dice, pastor, muy bonito lo que dijo. A nosotros no nos sirve bonito. A nosotros nos sirve, me cambió lo que dijo. Al evangelio no le sirve bonito. Al evangelio le sirve, me cambió, lo recibí lo que me dijeron. La puerta del evangelio está en sus oídos. Al escucharlo, quiero recibirlo. Y se nota cuando una persona es madura, porque quiere recibir y escudriñar. Y escudriñar es como, quiero absorber lo que me están diciendo. Usted puede estar viniendo a la iglesia porque hay un buen ambiente. Y como somos muchos o más, entonces usted se siente más atraído, se siente más acobijado. Y la iglesia da una seguridad enorme. Uy, sus hijos en la iglesia es una garantía tremenda de que las cosas verdaderamente van a cambiar o pueden cambiar. Pero usted tiene que querer. Solamente cuando usted quiere el evangelio, entonces hay transformación. Jovencitas, jovencitos, los que están arriba y abajo, usted que lleva mucho tiempo, usted que lo invitó a su amigo o su amiga, piense, ¿quiere? ¿Realmente quiere esta vida? ¿Quiere esta vida que tiene inclusive aflicción, en la que usted tiene inclusive que volverse casi que enemigo de las personas que hay al lado? ¿Que le demanda tantas cosas? A mí me demandó a principio del año sacar a mi hija, y a varios del colegio nos demandó sacar a nuestras hijas del colegio y a nuestros hijos y educarlos nosotros mismos y comenzar a pagar por su educación. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio me lo está demandando y no es bueno, en cuanto no es fácil. Por eso la palabra tiene que ser primero recibida. Y cuando se recibe esa palabra tiene que ser, la quiero recibir para atesorarla, no la quiero recibir para un momento. ¿Cuántos hay aquí que en un momento recibieron la palabra y dejaron ya de recibir del totazo? Y siguen siendo como entes, vienen el fin de semana porque vienen robotizados, vienen religiosamente. Caballero, si el evangelio no lo está transformando, usted no lo está recibiendo. ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió? Y esa vez que recibió, tuvo que haber entrado en choque en su alma. Vaya conmigo a Salmo 119, versículos 5 al 8. Y mire lo que dice la descripción del rey David o del salmista. Dice, oh, cuánto deseo. Quiero que circulen las palabras, cuánto deseo. Comenzó con el deseo. El evangelio no viola a nadie. El evangelio respeta y tiene que ser recibido por el deseo del corazón. Oh, cuánto deseo. Mire lo que dice, que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Para este hombre comenzó con el deseo. Quiero una vida diferente. Quiero que circulen las palabras de tus decretos y sobre eso coloque palabra. De otra manera lo leeríamos, Señor, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu palabra. ¿Por qué? Estaba deseando ese cambio. No puede haber un cambio si no hay un deseo interno primero. Esto lo sabe cualquier persona.
Usted envía gente a los psicólogos y los psicólogos le dicen a uno, no me vuelvan a enviar a nadie porque esa persona no quiere, y no aceptan a una persona que no quiere. ¿Por qué? Porque ellos saben que no va a cambiar. Solamente hasta la que la persona quiera, ahí puede meterse y accionar el cambio. Versículo 6, mire lo que pasa después del deseo. Entonces no tendré vergüenza. Quiero que circulen las palabras entonces y no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. ¿Sabe? El evangelio va a demandar que usted se sienta culpable. Pero cuando hay un deseo de arrepentimiento, aunque venga esa culpabilidad por su pasado, usted se va a sentir y experimentar perdonado. Una clara muestra de que usted anhela es que usted recibe el perdón por sus pecados. La culpabilidad por todo lo que hemos hecho se va. Les cuento una cosa, yo me avergüenzo mucho de mi pasado. Cuando vuelvo y miro y repaso y recojo cables, digo, uy, ¿cómo de verdad? Y se los he dicho muchas veces. Si ustedes supieran mi pasado, yo no podría ser su pastor. Pero vuelvo a decirles, y gracias a que yo no conozco su pasado, yo soy su pastor. Pero cuando usted quiere y anhela el evangelio, sobre usted viene se le quita la vergüenza. Porque viene perdón de pecados. Versículo 17. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias. Quiero que circulen las palabras, a medida que aprendo. Y quiero que circulen las palabras, te daré las gracias. Siguiente parte del versículo dice, viviendo como debo de hacerlo. Quiere cambiar su manera de vivir, su manera de educar a sus hijos, su manera de educar, de llevar su matrimonio, su manera de llevar su vida sexual. Tiene que desear, como dice el apóstol Pedro, la palabra de Dios como si fuera un bebé deseando la leche de su madre. Pero si eso no está en usted, entonces usted dejó y la palabra se está ahogando. Si usted hoy vino con rabia, si usted vino sin deseo y usted vino automáticamente, ese es un símbolo, una señal de que la palabra de Dios está ahogada en usted. Yo recuerdo mis primeros días de creyente, cuando llegaba el martes, el miércoles, se me venían unas imágenes, unas ideas en mi mente, y el fin de semana el hombre que predicaba acerca de eso, y yo decía, Señor, ¿cómo estamos desconectados? Entonces mi semana era domingo, miércoles, y el miércoles ya sentía que era viernes, y el viernes ya quería que fuera domingo, porque necesitaba y anhelaba la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted anheló vehementemente lo que Dios quiere, lo que Dios le quiere dar? Era bonito escuchar la profecía hace 8 días y escuchar y anhelar, ay Señor, dime algo para que yo pueda ser transformado. Entonces, versículo 8, y escuche lo que sigue a continuación, obedeceré tus decretos. Cuando usted anhela, usted puede comenzar a obedecer. Si usted no recibe y no quiere recibir ese deseo profundo de su corazón por recibir lo que Dios le va a decir, porque es su palabra, entonces usted no puede llegar a obedecer, porque la obediencia es un deseo profundo de complacer a Dios. La obediencia no es una obligación. Muchos hijos viven la obediencia de sus padres, se sienten obligados porque no entienden qué es la obediencia. La obediencia en un punto es el deseo de suplir las necesidades, el deseo de hacer, el deseo de someterse emocionalmente a esa persona, el deseo de someter su voluntad misma, y eso es obedecer a Dios. Por eso cuando una persona quiere recibir, inmediatamente quiere obedecer. Y escucha lo que sigue a continuación. Obedeceré tus decretos. ¿Obedeceré de qué? O sea, tu palabra. Y escucha esta perla. Por favor, no te des por vencido conmigo. Repítalo conmigo. Por favor. Una vez más. Por favor. Un segundo. Cierre sus ojos donde está. Piensa en esto. Y dígale al Señor, por favor, no te des por vencido conmigo. Abra sus ojos un momento. Esto es, ¿sabe quién dice esto? Es alguien que quiere que lo ayuden. Esto no lo dice una persona común y corriente. Esto lo dice una persona que es como diciéndole al Señor, Señor, sabes que estoy fallando, por favor,
Padre, mi deseo es tanto hacer lo que tú me dices. Y te pido que por favor no te des por vencido conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor eso? Señor, por favor, no te des por vencido con mis hijos. Eso es un corazón genuino. Eso es un corazón que quiere recibir. Entonces, el evangelio primero se recibe. Segundo, el evangelio tiene que perseverarse. Anótelo allí. El segundo paso para mantener y crecer espiritualmente y madurar es perseverar. Tengo que perseverar en el evangelio. ¿Qué significa perseverar? Ya le dije y le conté. El evangelio tiene un efecto contrario a lo que usted quiere. El evangelio le va a exigir y demandar que usted deje de fornicar, que usted deje de acostarse con su novio o con su novia, que usted deje de toquetear a los niños, que usted deje de hacer lo que no debe hacer, que usted deje de beber, que usted deje de consumir drogas. El evangelio le va a demandar que usted deje de mentir. El evangelio le va a demandar que usted deje todo lo que a usted le gusta y lo que aún en el secreto hace. El evangelio se lo está demandando continuamente. Se lo tiene que demandar si es evangelio, porque quien envía la palabra y el mensaje del evangelio es un Dios que es santo y que no tiene pecado en él. Por eso aquel que quiera caminar con Dios, el evangelio siempre le va a demandar y le va a demandar su justo tiempo. Por eso el evangelio es un choque emocional que uno tiene y tiene que darse. Cuando las personas me dicen, pastor, no entiendo, estoy en una lucha interna, y ellos piensan que están equivocados, yo les digo, no, este es el momento correcto del evangelio. Tiene que estar produciendo un choque interno, cultural, emocional, físico y muchas veces emocional. ¿Por qué? Porque el evangelio trae un mensaje santo a una mente pecadora. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que escuchando la palabra de Dios usted quedó súper incómodo por dentro? Ayer te estábamos dando acerca a los jóvenes una charla acerca de la vida sexual, y yo podía ver como algunos de ellos se incomodaban. Unos querían esconderse debajo de las sillas, y aquellos que se incomodaron y perseveraron lo hicieron bien. Aquellos que dijeron, no es conmigo, no entendieron el evangelio, no perseveraron. El evangelio necesita perseverancia, y la perseverancia es una lucha entre el gobierno, porque mi mente tiene que dejar gobernar a Jesús. Vaya conmigo a Lucas capítulo 8 versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, quiero que circule la palabra con corazón, y debajo de esa palabra coloqué mente. Los que caen en buena tierra. Cuando la palabra de Dios cae en una buena tierra, la mente, dice, es buena, desea lo bueno y recta, y retiene la palabra oída. Circula la palabra, retiene la palabra oída. Y escucha lo que sigue a continuación. Y dan fruto con perseverancia. ¿Cómo dan fruto? No es que estén en este momento y recibieron, digo, qué rico que Dios haga esto con mi familia. No. Esa mente que tiene y recibe el evangelio porque lo deseó y desea perseverar, va luchando en su mente. Y si le digo esto a mi esposa, y si llego a colocar esto en orden, y si eso, y muchas veces es mejor que se equivoque y que se le vaya la mano. Pero la persona que está en el evangelio tiene que irse perseverando en su mente. Perseverar se parece a una lucha en la mente. Y si lo hago, sí, quiero, me emociona, Señor, quiero seguirte, pero ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo voy a dejar esto? Y entre la espada y la pared se siente. Y si perseveró, el efecto del evangelio traerá bendición a su vida. Pero si no persevera, esa palabra se habrá sido ahogada. Si usted no está experimentando esta lucha de perseverancia, todavía no está experimentando el evangelio. Esto es el evangelio. La muerte de Jesús dice, el que quiera seguir, tome la cruz y sígame todos los santos días o todos los días. Lo que está diciendo no es que usted se tenga que ir a morir, es que continuamente, todos los días, usted entra en esa perseverancia. Y si lo hago y si no lo hago y tengo miedo y tengo esto y me demanda el evangelio de una manera profunda. Lucas 21:19. Con vuestra paciencia
ganaréis vuestras almas. Circula la palabra paciencia. Si quiere madurar en el evangelio, tiene que tener paciencia. Nosotros llevamos 20 y tantos años en esta iglesia y estamos aquí y nos ha tocado paciencia y hemos visto de todo, y nuestras vidas son lo que son hoy porque quisimos perseverar, pero también muchos no quisieron perseverar en el camino. Los he visto salir. Hoy los veo algunos mal, otros los veo no tan mal, otros no sé sus vidas, pero estoy totalmente seguro, 100% seguro, el que no haya perseverado en Jesús no logró ganar su alma. Y eso le duele y le incomoda y lo hace huir de la presencia de Dios. Porque el evangelio me va a llevar a un conflicto interno. Entonces le hago la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que estuve en conflicto interno? No por vergüenza con los demás, pero un conflicto. Dios me está demandando esto, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Primero, recibir. Tiene que anhelar recibir. Segundo, reciba y persevere. Anhele perseverar. Y tercero, retenga el evangelio. Retenga el evangelio. La palabra retener significa guardar, pero también significa repetir varias veces. Y le voy a dar otra palabra para que coloque al lado: poner en práctica el evangelio. El evangelio necesita ponerse en práctica para madurar. Y escuche, iglesia, lo que le voy a decir atentamente y escríbalo. Todo lo que usted no practica, no lo cree. Todo lo que usted no practique del evangelio, no lo cree. Mamás, me han dicho algunas mamás: pastor, yo sé que Dios tiene el control sobre mis hijos y no los quieren disciplinar. Usted no cree que Dios tenga el control sobre sus hijos. Usted lo tiene, se está engañando. Pastor, yo creo en dar. ¿Cuándo fue la última vez que dio? No, yo no he dado. Usted no cree en dar, no se mienta. Todo lo que usted no practica, no lo cree. Usted cree que lo cree, pero no lo creemos. Todo lo que el creyente no practique en su vida, no lo está creyendo. Pastor, yo creo en el perdón de Dios. ¿Cómo va la relación con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano? No lo perdono. Entonces usted no cree en el perdón. Usted se está engañando. Usted cree en la santidad de Dios, en todo lo que está haciendo. Sí, pastor, yo creo. Vamos a mirar cómo está su comportamiento en su vida interna. Entonces usted no lo cree. Lo que usted no practica, no cree. Vaya conmigo a Santiago 1, versículo 22. El grupo de alabanza puede muy despacio acercarse. Mire lo que dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Circulen las palabras: tienen que ponerla en práctica. Y voy a ser enfático en esto. No dice podrían ponerla en práctica. ¿Qué dice? No se escucha. ¿Qué dice? Tienen que ponerla en práctica. Es una demanda del evangelio que se ponga en práctica. Y le voy a contar cuánto es por qué mucha gente no pone en práctica. Porque dice, hoy escuchó que tenía que perdonar y sabe que tiene una cuenta pendiente. Y dice, sí, lo pone después, para dentro de una hora, para más tarde. Y se le olvida. Poner en práctica algo, la diferencia de poner en práctica algo es la distancia que hay o el tiempo que usted se demore en obedecer lo que le toca obedecer. Le hago la pregunta: ¿qué no está pudiendo poner en práctica? El evangelio se completa poniendo en práctica. Por eso muchos, al seguir a Jesús, dijeron, no soy capaz, y volvieron atrás. Porque Jesús les demandaba práctica. Porque la práctica tiene que tener mucha berraquera. La práctica tiene que decir, lo tengo en mi mente y no quiero. Y una de las prácticas más difíciles es dar los diezmos. No quiero.
Te entrego mis hijos, pero mi dinero no me lo toques. Es irónico. Y no le estoy pidiendo dinero. Estoy poniendo el espejo de la palabra frente a usted. Demanda, usted vende a su mamá antes que dar, porque lo más difícil es el dar. Y escuche lo que dice. No solo escuche la palabra de Dios, tiene que ponerla en práctica. De lo contrario, ¿de lo qué? De lo contrario, escuche lo que dice. Solamente se engañan a sí mismos. Cuando una persona dice yo creo en esto y no lo practica, y me ha asombrado la cantidad de cosas que pensé que yo practicaba. Y yo dije, bueno, mi fe quizás como pastor, y comienzo a hacer una lista. Y yo digo, qué incrédulo soy. Le hago la pregunta, ¿qué cree usted que cree? Váyalo a su práctica. Yo creo en la honra. A ver. Yo creo en la autoridad y los esposos demandan las esposas y los hijos. Y uno va a mirar su vida con sus jefes, por ejemplo, o con la gente o con las personas que están en autoridad. No son capaces de someterse a nadie. Son unos rebeldes continuos. Y dicen, yo creo en la autoridad. Y demandan a la esposa. Pero ¿dónde está tu obediencia si crees en ella? ¿Dónde está el estar bajo el principio de autoridad? Tú no crees en esa autoridad. ¿Por qué la demandas? Porque te engañas a ti mismo. Mire lo que dice. Se engañan a sí mismos. Circula esas palabras. Versículo 23. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces. Circule las palabras, pero no la obedeces. O sea que obedecer es una señal de poner en práctica. Si escuchas la palabra y no la obedeces, no la retienes. Y no solamente es esta palabra, es la palabra que Dios continuamente nos da. Por eso quizás algunos se van a ir hoy y no van a ser transformados, porque se quedaron en recibir, porque no pudieron perseverar, porque no pudieron poner en práctica. Y algunos tiraron la toalla. Señor, no soy capaz. Lo que tú me estás pidiendo es demasiado. Y entonces uno entiende que el reino de los cielos es para gente violenta. ¿Violenta en qué? En sus emociones. Violenta en sus decisiones. El reino de los cielos es para gente berraca. Una de las cosas que dicen que no entrarán en el reino de los cielos son los miedosos. ¿Y qué genera más miedo en este mundo? Dejar el pecado. Dejar el pecado, porque el pecado es la manera como yo he aprendido a vivir. Y eso genera mucho miedo, porque son mis maneras de alcanzar el futuro que yo espero. Y usted las tiene que dejar, la manipulación, todo eso genera mucho miedo. Y no entrarán al reino la gente que tiene temor. Ahora, pastor, yo tengo temor, pero lo está intentando, eso es otra cosa. Sigo lo que dice. Si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Versículo 24. Te ves a ti mismo y luego te alejas. Circula las palabras, luego te alejas. Y dice, y te olvidas. Circula la palabra, te olvidas cómo eres. Hoy aprendemos cómo somos verdaderamente. Claro, escucha esto. Cuando Dios dice, veo a tu familia bien conformada, eso es lo que eres. Pero mi matrimonio está quebrado, Señor. Pero lo que eres, lo que yo hice contigo es una familia bien edificada. Eres un buen papá, eres una buena mamá, eres una buena hija, eres un buen hijo, eres un buen esposo, eres una buena esposa. Eso es lo que eres. Eso es lo que somos. Ese es el diseño que somos. Y entonces cuando queremos y recibimos la palabra de Dios, digo, eso es lo que soy, Señor, yo eso es lo que quiero ser. ¿Cómo lo sabemos? Porque eso es lo que queremos ser. Todo el mundo quiere lo mismo, quiere ser un buen esposo, una buena esposa. Señor, yo no quiero rebelarme contra mis padres. El joven lo sabe en su corazón, no quiero rebelarme. Eso es lo que eres. Pero como no lo practicas, te vas y te olvidas de lo que eres. Entonces dice el Señor, te olvidas cómo eres. Versículo 25. Pero si miras atentamente, si retienes, quiero que circule las palabras, miras atentamente.
en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, si con la palabra la pones en práctica y no la olvidas lo que escuchaste, entonces, escuche lo que dice, te bendecirá Dios por tu obediencia. El resultado de obedecer es la bendición. El resultado de anhelar lo poquito, lo mucho que Dios me quiere dar. El resultado del siguiente paso, que es luchar en mi mente y en mi alma para intentar pasar eso que Dios me dice que tengo que perseverar en el evangelio, y me lleva a poner en práctica. Ahí recibo bendición. El problema es que muchos piensan que por haberse emocionado con una palabra profética, ahí está su vida. Y no es así. Tiene que perseverar. Tiene que poner en práctica. Entonces le pregunto, ¿qué le está demandando el Señor en su vida personal, en todo lo que está haciendo? Jovencita que tienes hijos jóvenes, matrimonios jóvenes, ¿qué creen que están haciendo? ¿Cómo creen ustedes, ancianos, que van a poder llamar a sus nietos y a sus hijos si no demandan, si no dan primero lo que el evangelio nos está demandando? Y no es fácil. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.